local. Nuevamente estamos aquí desde la congregación Mesiánica Dulambe para todas las familias de la tierra. Que el Señor les bendiga aquí en la congregación. El Santo de Israel derrame bendición hasta que sobre y abunde. Y a las naciones les llegue esta bendición a tus hogares y familias. Bien, vamos a ver ahora una palabra. Vamos a ver una palabra de enseñanza acerca también para conocernos nosotros mismos, ¿verdad? Como somos creados, pero vamos a conocer un área muy importante de nuestra vida, una de las más importantes de nuestra vida para poder, valga la redundancia, vivir una vida agradable al Eterno, para vivir una vida lo más posible sujeto a la obediencia, sometido a la obediencia a la palabra del Eterno. ¿Ok? De eso se trata, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de una cosa que tenemos todos los seres humanos y que nos dio el Señor, se llama conciencia. Vamos a hablar acerca de la conciencia. ¿Amén? Bien, vamos a hablar acerca de esta cosa que todos tenemos llamada conciencia. Es algo que nos fue dado por Yahweh. Ahí lo tenemos. ¿Qué es la conciencia, hermanos? La conciencia no es otra cosa que el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de cosas externas, ¿verdad? El conocimiento entre el bien y el mal. Esa es una conciencia que todo ser humano tiene, excepto aquellos que no están mentalmente bien. ¿Me explico? Que han sufrido alguna avería mental o cerebral. Entonces ahí obviamente esas personas no están conscientes. Estamos hablando de la mayoría del género humano que está bien de sus facultades mentales. ¿Amén? Bueno, estamos hablando de los que pueden oír la palabra, de los que están aquí en la tierra y saben discernir, distinguir, quiere decir, entender, discernir, quiere decir distinguir, entender, comprender entre lo bueno y lo malo. Para eso está la conciencia. Hemos oído hablar, ¿verdad? Hasta hemos visto en las películas o en las caricaturas que les ponen un diablito aquí y un ángel aquí, ¿verdad? Y oye dos voces. El diablillo que trae ahí lo quiere desviar, y el ángel que trae acá le habla y le dice que está mal eso. Bueno, eso que ponen ahí como un ángel, eso no es otra cosa que la conciencia. ¿Ok? Y el Señor a todos los seres humanos les dio conciencia. A todos nos dio conciencia. Miren, conciencia, la palabra ahorita es estar consciente, sobrio, entendido de lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo. Ajá, usted está consciente, oiga bien, usted y yo estamos conscientes de lo que tenemos aquí adentro, de lo que somos, de lo que pensamos. ¿Ok? Hay una conciencia ahí, internamente en su vida, que le va a estar poniendo estorbos para que usted no haga lo que quiere hacer. ¿Entiende? O sea, lo malo que quiere hacer, porque Yahweh es bueno, nos dio una conciencia aún así para que nos alerte. Ajá. Nos dio a conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos dio a conocer qué está bien y qué está mal. Y nos dio a conocer a nosotros mismos cómo somos y cómo vamos a actuar y cómo debemos o queremos actuar. Eso ya es de cada quien. Entonces la conciencia es estar consciente de su entorno, de lo que pasa alrededor, es estar consciente. Obviamente una persona que está dormida o desmayada está inconsciente, eso es lo contrario. ¿Entendió? Y subconsciencia, de eso no les voy a hablar, pero sub quiere decir en medio de consciente y en medio de inconsciente. Que no está bien consciente, bien consciente, pero tampoco está bien inconsciente. ¿Ok? Pero ahorita vamos a hablar de la conciencia, porque eso es lo que nos compete a todos nosotros. Usted va a ver cómo le va a estar hablando el Señor aquí. Vamos a ver varios tipos de conciencia. Ajá. Que puede llegar a caer una persona o tener una persona. Usted va a analizar y va a ver
Y va a entender varios tipos de conciencia. Hay conciencia limpia, hay conciencia buena, conciencia contaminada. Ahorita vamos a ver todos estos tipos de conciencia. Bueno, vamos a ver primero, hermanos, la mala conciencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La mala conciencia. ¿Qué es tener una mala conciencia, hermano? ¿Sabe qué es tener una mala conciencia? Es estar insatisfecho, una insatisfacción. Una mala conciencia es una insatisfacción, hermano, por haber hecho, por haber obrado, o pensado u obrado mal. O sea, no haber actuado conforme a los valores morales, ni conforme a los valores establecidos en la Torá. ¿Está entendiendo? Eso es una mala conciencia. Vamos a ver dónde está eso. Les estoy hablando de este tipo de conciencias que va adquiriendo el ser humano desde su niñez hasta su vejez. Entonces, pero viene aquí en la Biblia cada uno de estos tipos de conciencia. Vaya a ver usted 1 de Corintios, capítulo 4. 1 de Corintios, capítulo 4. Cuando ya lo tenga me dice. 1 de Corintios 4. Dice Pablo en el versículo 1 al 4. Así pues, ténganos los hombres por servidores del Mesías y administradores de los misterios de Elohim. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es Yahweh. Entonces, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice Pablo no tenía mala conciencia. Es decir, él no estaba insatisfecho, él sabía, él se había autoanalizado, y él decía, yo, en mi manera de verme a mí mismo, ¿verdad? Autoanalizándome, haciendo una retrospectiva, y en la vida que estoy viviendo ahora, en la actualidad, él decía, yo de nada tengo mala conciencia. Yo he sido un buen administrador, dice en el versículo 1, así pues ténganos los hombres por servidores del Mesías y administradores de los misterios de Elohim. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, dice Pablo, yo he sido fiel en en los misterios de Elohim. O sea, no les he dicho malas doctrinas, no les he enseñado doctrinas torcidas, no les he hablado nada fuera de la palabra. Tengo mi conciencia limpia, dice. O sea, tengo mi conciencia, no tengo mala conciencia, dice. Pero fíjese bien, él se analizó, pero aún así, dice el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Fíjese la humildad de Pablo. No se estaba autoexaltando ni diciendo yo soy el más justo, el más bueno de todos. No. Dice, aunque yo he andado caminando con el Señor bien, no tengo mala conciencia, no me juzga mi conciencia, no me está, condenando mi conciencia, dice, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Amén. Porque muchas veces nos autojustificamos. Y creemos que andamos muy perfectamente bien. Si Pablo decía eso, imagínense nosotros. Pablo, que era un siervo bien entregado al Señor y pasó por muchas pruebas difíciles. Y nosotros, hermano, que verdaderamente no le llegamos, yo creo, ni a los talones. Entonces, ¿cuánto más no podemos declararnos justos por nosotros mismos, o sea, por las buenas obras que hacemos? Sino que el que nos va a juzgar algún día va a ser el Señor. A nosotros lo que nos corresponde es esforzarnos por vivir sin una mala conciencia. ¿Amén? Vamos a ver lo contrario de una mala conciencia, que es, hable con seguridad, ¿qué es? Una buena conciencia.
Lo contrario a una mala conciencia es una buena conciencia. Bueno, vamos a ver. ¿Y qué es lo contrario a una mala conciencia? Es tener una buena satisfacción por haber obrado lo que a Yahweh le agrada y por haber obrado con valores morales, ¿verdad? Eso es tener una buena conciencia. Vamos a ver Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23 y el versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, porque ya ve que lo estaban siempre juzgando y siempre lo estaban condenando los ¿cómo se llaman? Los escribas, los fariseos. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Elohim hasta el día de hoy. Aleluya, qué bendición, hermano. Qué tremendas cosas tan... Oiga, poder decir que hasta el día de hoy, desde que conocí al Mesías, digo Pablo, ¿verdad? Es lo que estaba prácticamente diciendo, hasta el día de hoy, dice, he vivido con una buena conciencia delante de Elohim. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Elohim hasta el día de hoy. Qué tremendo. Cuando podamos decir así que con una buena conciencia hemos vivido delante de Elohim hasta el día presente, cada día. Es una bendición muy grande porque quiere decir que nuestra conciencia no nos va a acusar, no nos va a reprochar nada. Quiere decir, mire, la conciencia fue dada, vamos a llamarlo así, como un sistema de alarma, que nos alerta cuando nos queremos desviar a hacer lo malo, porque la conciencia es la que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Mire, aunque no conozca uno al Señor, aunque no lo conozcan, hay personas que no lo conocen, como quiera tienen una conciencia que les dicta lo que es bueno y lo que es malo. Hay gente que no conoce al Señor, hermano, ¿sí o no es cierto? Vamos a ver eso. Entonces ya vimos que Pablo dice que había andado con buena conciencia. Entonces, vamos a ver, vámonos directamente a Romanos capítulo 2. Usted va a ver algo aquí tremendo. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y vamos a ver versículos desde el 13. ¿Ya? Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. O sea, de la ley, dice ahí. Porque cuando los gentiles son los que no conocen al Señor, ¿está oyendo? Los que no son del pueblo del Señor. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, que no tienen Torá, hacen por naturaleza lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿En dónde está? Está en su corazón, la conciencia la tenemos en nuestro corazón. ¿Está oyendo? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Elohim juzgará por Yeshua HaMashiach los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme a las buenas nuevas que estoy predicando, dice Pablo. ¿Qué entiende usted aquí? Le voy a explicar. Dice el 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, obviamente no conocen la Torá, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Hacen por naturaleza lo que es de la ley, hermano. ¿Sí? Un ejemplo práctico, por decir, vamos a poner ejemplos prácticos de lo que una persona sin el Señor por naturaleza hace por ley. Todos tenemos conciencia, por ejemplo, que drogarse, ¿verdad? Consumir drogas hace daño, ¿o no? Todos saben que consumir drogas
o que consumir alcohol, ¿ok? O cualquiera de esos vicios hace daño, ¿sí o no? Aunque usted no sea mesiánico, ni cristiano, ni católico, lo que sea, ninguna religión. ¿Es cierto o no? Bueno, esto por naturaleza todos sabemos que hace daño. ¿O no es cierto? Entonces, si yo decido no destruir mi cuerpo con vicios, Dios va a juzgar eso en mi vida. Pero otros deciden destruir su cuerpo con vicios. Entonces la palabra dice que el que destruya el templo del Señor, el Señor lo destruirá a él. O sea que hay una repercusión por ello. ¿Me está entendiendo? Pero la conciencia es la que nos dicta que está mal. Una conciencia que Baruch Hashem Yahweh, bendito el nombre de Yahweh, que nos dio para saber discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Verdad? Y eso fue desde un principio, porque Yahweh le dijo a Adán: de este árbol no vas a comer, porque este árbol, si comes de él vas a morir. Le puso una conciencia, pero le dio un libre albedrío, una libre decisión, una libre voluntad. ¿Usted cree que la conciencia no le estuvo ahí diciendo a Eva y a Adán que no lo hicieran? Sí, pero fueron vencidos por lo malo. La palabra dice: vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, dice: vence con el bien el mal. Hay una conciencia. Cuando Caín mató a Abel, antes de que lo mataran, tuvo conciencia. Yahweh le tocó su conciencia y le dijo: ¿por qué te pones así enojado? ¿Por qué se pone así tu rostro? Si bien hicieres, no hay ningún problema, pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Pero tú te vas a enseñorear sobre el pecado. O sea, tú tienes una conciencia que te va a decir que no lo hagas. Y tú vas a poner tu voluntad para vencer ese pecado. ¿Ok? Pero no, cayó. Bueno, entonces es lo que está aquí. El versículo 14 es lo que está diciendo. Si los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. No tienen la palabra, pero recuerde que hay una conciencia que tenemos adentro. En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. ¿Me está entendiendo? Y esa es la que nos dicta lo bueno y lo malo. Ahorita vamos a ver otros tipos de conciencia y cómo ser libres de esos tipos de conciencia. Para tener una conciencia limpia y pura delante del Señor, buena conciencia. Dice 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Dónde está? Yahweh dijo que ya no le iba a poner en piedra, sino que le iba a meter en los corazones, quiere decir, adentro de la conciencia. ¿Me está entendiendo? Dando testimonio su conciencia. Dando testimonio su conciencia. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, lo que ellos creen. O sea, ellos creen que está mal y no lo hacen porque su conciencia se los dicta. Y dice: no está mal. Aunque no conozca al Señor, está mal, yo no lo voy a hacer. No van contra la naturaleza, contra las leyes morales. ¿Me está entendiendo? Amén. Y entonces delante del Señor no están pecando. ¿Por qué? Porque hicieron caso a su conciencia. Sigamos. Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, o sea, sus propios razonamientos sin la Torá. En el día en que Elohim juzgará por Yeshua HaMashiach los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Estamos viendo muy claro ahí, hermanos, lo que nos está diciendo el Señor.
¿Ok? Que no tenemos excusa, ni los gentiles tienen excusa de hacer cosas malas. ¿Usted cree que los que andan allá afuera no saben que es malo matar a alguien? ¿No saben que es malo robar? ¿No saben que es malo fornicar? ¿No saben que es malo adulterar? ¿No saben que es malo pelear? Todos lo sabemos, tenemos una conciencia que nos dice que está mal. ¿Sí o no es cierto? Bueno, entonces, aunque no conozcan la palabra, dice, los que sin ley perecieron, sin ley serán juzgados. O sea, van a ser juzgados por su conciencia. ¿Me está entendiendo? Porque van a decir, no es que yo no sabía, es que no sabía. No, tienes una conciencia, sabías lo que era bueno y lo que era malo. ¿Me está entendiendo? Y su propia conciencia les dice y les dicta que están mal y que tienen que buscar al Mesías. Y por eso se van a perder. Porque si no buscan al Mesías, la conciencia que les dio el Señor y les dice, lo bueno es el Mesías, y lo malo es el diablo, lo malo es la destrucción, lo malo es el pecado, lo malo es la maldad, y ellos prefirieron seguir a lo malo. ¿Me entienden? ¿Cuántos saben que lo bueno es Elohim? Que en Elohim, en Yahweh, en Yeshua está la vida eterna. ¿Cuántos saben que lo malo es el diablo, la carne, el mundo, el pecado, la maldad, la iniquidad? ¿Sí o no? Ahora hay gente que en su vida, hermano, ha oído de la palabra. Hay gente que nada ha oído de la palabra. Nada ha oído de la palabra. Ajá. Y aún su propia conciencia le dice, no hagas esto y no lo hagas. Ajá. Porque Yahweh conoce las intenciones de los corazones. Y sabe si lo hizo con una mala conciencia o lo hizo con una ignorante conciencia. ¿Ah? O sea, inconscientemente, vamos. Para explicarme bien. ¿Ok? ¿Sí entendió o no? Mire, le voy a explicar más práctico. Cuando alguien hace algo, por eso es que el Señor da muchas oportunidades, porque cuando alguien hace algo malo, lo hizo impetuosamente y no se da cuenta en ese momento de sus actos, ¿sí o no? Hasta que pasa un tiempo, uno mismo dice, no hizo conciencia de sus actos hasta dentro de 10 días, hasta ahora vino haciendo conciencia de lo que hizo. ¿Me está entendiendo? La misma palabra habla, el alma es la que está hablando, ¿sí? Se da cuenta y agarra conciencia hasta tiempo después de que ya hizo algo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hizo en un arrebato inconscientemente. Y por eso es que Yahweh, cuando la conciencia te dice que está mal, te redarguye y tú tienes que ir a pedirle perdón. Porque Yahweh es bueno, nos puso esa conciencia para que sepamos que hicimos mal. Aunque ya pasó tiempo, nos arrepentimos, lo hicimos inconscientemente y le pedimos perdón a Yahweh. Y Él nos perdona. Mire hasta dónde viene la profundidad de la sabiduría y el amor y la revelación del Señor. Por amor nada más, para que la gente se arrepienta. Nos puso una conciencia. Para que cuando recapacitemos digamos, ¡ay, está mal! Como el hijo pródigo. Cuando la conciencia lo atormentó. Cuando recapacitó. Y dijo, estoy aquí entre cerdos. ¿Qué hice? Me alejé de mi padre. Él me daba todo, tenía todo allí. Él me dio su amor. Ajá. Y ahora yo estoy aquí con cerdos, comiendo. Ni de comer me dan de lo de los cerdos, ni eso me dan de comer. Y luego hizo conciencia. Volvió en sí, quiere decir. Y dijo, volveré a mi padre. Aunque le voy a decir que no me reciba como su hijo, aunque sea como uno de sus obreros. Ya no soy digno de que me llame hijo. Por eso Yahweh puso la conciencia. Porque cuando ya lo hagamos voluntariamente, revelándonos, ya abiertamente, entonces ya no hay excusa. ¿Me está entendiendo? Porque va a decir Yahweh, te di conciencia, te permití que te dieras cuenta después, te permití el arrepentimiento, esto y esto y esto y esto y esto y todo. Porque Yahweh no es injusto para juzgar a alguien,
justicia, con justo juicio. Porque hay mucha gente que habla nada más por hablar y dice, no, hombre, es que Yahweh es malo, es que hace esto y hace aquello, pero nunca se ponen a verte ni a autoanalizarte porque siempre se van a querer autojustificar. ¿Sí? Siempre van a querer decir que son justos. Entonces, esa conciencia que te va a decir que está mal, escúchala. Escúchala. A veces es una conciencia audible, ¿me estás entendiendo? La oyes a través, por ejemplo, los muchachos, la oyen a través de su papá, de su mamá, cuando les dice que no hagan algo malo, que hagan algo bueno. Que no hagan lo malo, que eso está mal, que no está bien que lo hagan. Es una conciencia que está hablando. Es como si estuvieras oyendo a la conciencia, ¿me estás entendiendo? Y hay otra conciencia que es por el Espíritu Santo que habla, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos ama tanto. Dice la palabra, nos anhela celosamente. Por eso nos toca cada rato, nos habla cada rato a nuestro espíritu, a nuestra alma. Porque nos anhela, no quiere que nos separemos, no quiere que nos perdamos, no quiere que nos vayamos. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, Él es la voz de la conciencia del Altísimo que nos está hablando, hermano, para mantenernos siempre en su camino, para no desviarnos. Él es el Ruach HaKodesh. Entonces, fíjese, qué tremendo lo que acabamos de ver, ¿verdad? La conciencia da testimonio. Aunque no conozca la palabra, le dice que no haga eso que está mal. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué la gente hace lo malo? ¿Por qué si tienen una conciencia? ¿Qué es lo que está pasando con esa conciencia, hermano? ¿Alguien sabe qué le pasó a esa conciencia? Es una conciencia que está cauterizada, hermano. Porque usted dice, ¿cómo es posible que éste pueda hacer esto? ¿Cómo es posible que pueda degollar a una persona? ¿Cómo es posible que pueda matar a un bebé de 4 meses? ¿Cómo es posible que vayan a asesinar a una familia completa, no importando quién esté allí? ¿Cómo es posible que haya matado a su padre y a su madre y les haya sacado los ojos? Eso ha pasado en la vida real. ¿Cómo es posible que pueda haber un animalito ahí, un perro, un gato, y en lugar de sacarle vuelta con el carro, te lo pases a propósito por arriba y lo mates? ¿Por qué? ¿Qué no tenemos una conciencia o qué? ¿Qué es lo que está pasando? Hay respuesta en la palabra. ¿Qué le pasó a esa conciencia? Esa es una conciencia que está cauterizada, hermano. Váyase usted a ver Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. ¿Ya? Versículo. Vamos a leer desde el 1. Aquí está hablando de espíritus y todo, pero está hablando, en resumen, de una conciencia cauterizada. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Escuchando a qué? Espíritus engañadores, demonios, hermanos. ¿Está oyendo? Demonios que están hablando a la humanidad. Demonios que le susurran al oído de los hombres. Dos, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizada la conciencia. ¿Sabe cómo se cauterizaba antes las heridas? Mire, le voy a decir lo que pasa ahí, hermano. Se cauterizaba con un fierro caliente, porque no había otros medios, con un cautín. ¿Sí conocen los cautín? Para soldar y eso, bueno, tipo cautín. Pues no había otro. Imagínense el dolor que le causaba ahí.
en la herida, para cerrarla, para cauterizarla, para quemar todo lo que había ahí. ¿Sabe qué? Para que cicatrizara. Entonces, cuando ya está cauterizada, ya no siente dolor, es insensible. ¿Sí? ¿Y sabe cómo? ¿Por qué esta gente, esa es la respuesta, por qué la gente actúa de esa manera? Porque hay gente, hermano, los que están así, la mayoría de ellos, la gran mayoría, es porque desde pequeños no se les enseñaron los buenos principios morales en el hogar, en la familia, en la casa. Cuando desde pequeños ni los propios padres les enseñaron eso, al contrario, les enseñaron puras cosas malas y los trataban como animales. Cada herida que le hicieron a ese niño, a ese joven, a ese adolescente, cada golpe, cada abuso físico, moral, emocional, verbal, cada cosa que le hicieron, ¿está oyendo? Le fueron cauterizando esa sensibilidad en su vida, esa conciencia. ¿Está entendiendo? Ese sentir dolor por causar daño a otros, ese sentir algo en tu vida por causarle dolor a otros, no lo siente. ¿Me está entendiendo? Porque esa conciencia fue cauterizada. Insensible a todo. Porque lo violaron de chiquito, porque lo castigaban duramente hasta sacarle sangre, porque lo quemaban con cigarros, porque lo tenían amarrado en la casa, encadenado, como han sucedido casos, porque lo golpeaban hasta dejarlo medio muerto, porque veían en su familia cómo se peleaban unos a otros, se golpeaban y se masacraban los padres, porque los veían ahí a los mismos papás y a las mismas mamás prostituyéndose en la misma casa. ¿Está entendiendo? ¿Por qué usted ve ahora el resultado de esos asuntos, de esas acciones hechas a un niño, a un joven? Se cauterizó la conciencia. Y ahora a ese niño que trataron mal desde los 2, 3, 4, 5 años, 10 años, 12 años, a los 14 años es un asesino. Hay uno de 14 años que había matado a 14 con aquella frialdad, había matado a 14, 15 personas con aquella frialdad, era un sicario. ¿Usted cree? Y usted dice, ¿cómo es posible? Y usted dice, pues quién sabe que es muy malo, es que no saben lo que hay detrás de eso. Pero la palabra lo aclara. Hay una conciencia cauterizada. Hay una conciencia que ya no está sensible, ¿me entiende? A la voz del Señor. Se endureció por el duro trato que le dieron. ¿Está entendiendo? Porque a veces a los niños ahí de la calle, mejor en la calle que en su casa, y andan vagando por ahí, prefieren quedarse abajo de los puentes, donde hay abusivos que también sufrieron otros, pero son abusivos, abusan de ellos. ¿Está entendiendo? Porque esos son conciencias cauterizadas. ¿Está entendiendo? Pero a medida que va creciendo la persona, y a medida que va creciendo la persona, la conciencia, que es la alarma que nos da el Señor busca que esa conciencia se haga sensible nuevamente. ¿Ok? El Señor siempre va a buscar que esa conciencia se haga sensible a su voz. Fíjese bien, hay personas que actúan así, narcotraficantes, personas que matan gente, ¿verdad? Sicarios. ¿Y sabe qué? Tienen familia y la quieren mucho. No les toques a sus hijos, pero ellos matan otros. ¿Está entendiendo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? La conciencia está pero bien cauterizada, no es sensible a nada.
¿Entendió por qué están así mucha gente? Porque usted lo puede ver así, a lo mejor hasta los está juzgando, pero usted no sabe lo que hubo detrás. Usted no sabe lo que hubo detrás de ellos. Ahora, tienen esa conciencia, pero van a ser juzgados, porque si Yahweh dice que por esa conciencia también van a ser juzgados, quiere decir que aunque sea, hay tantito así, donde pueden sentir. ¿Me está entendiendo? Y no hay excusa de que digan que no les habló el Señor. Van a ser juzgados. Tienen que arrepentirse. Gracias a Yahweh que muchos hermanos están saliendo, hasta del grupo islámico están reconociendo al Señor. Imagínense esos que son capaces de hacer cualquier barbaridad, quemar gente viva, matarlos de las peores maneras, crucificarlos. Y varios, he visto testimonios que se han arrepentido, el Señor les ha hablado y se han arrepentido. Quiere decir que queda algo en su conciencia todavía. Y todo es por el amor de Yahweh. Porque no es nada comparado lo que ellos le hicieron a un ser humano aquí con lo que van a pasar ellos en el infierno por la eternidad en el lago de fuego. ¿Me está entendiendo? Son millones y millones de veces el dolor que nunca va a terminar por el que ellos causaron aquí. Y aún así el Señor les da oportunidad que se arrepientan, hermanos. ¡Qué amor del Señor! Por eso decía Pablo, ¡oh! Insondable el amor, la sabiduría, la misericordia del Eterno. No le cabía en la cabeza a Pablo. O no nos va a caber aquí el enzón, ¿me está entendiendo? Nada más nos va a caber lo que el Señor quiere que sepamos y entendamos y que le obedezcamos. Porque ya vimos, no son los oidores de la Torah, sino los hacedores de la Torah, los que van a ser justificados. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Y recontra. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué vino todo esto? Porque esa pobre conciencia fue contaminada. ¿Y sabe por qué? Porque hay conciencia débil y hay conciencia fuerte. ¿Sí sabía eso? ¿Sí ha visto cómo unos soportan y salen adelante y otros se van hasta abajo? Unos oyen la voz que les dice otra persona, porque el Señor lo permite, aunque sea un incrédulo, les dice, y salen adelante, se fortalecen y salen, si es cierto, tu conciencia está sensible. Hay otros que tienen una conciencia muy débil, con cualquier cosa se dejan engañar, con cualquier cosa que les digan, cualquier verbo que les digan ya los decayó, y ya les hizo daño en su alma, en su ser. Ajá. Vamos a ver eso, vamos a ver que la conciencia se hace así también porque es contaminada, se contamina, porque la conciencia débil se contamina. Vaya usted a ver 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios, ahí vamos a ver algo que causa muchos problemas ahí, muchos altercados y discusiones. 1 Corintios capítulo 8. ¿Ya? Vamos a ver desde el versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim. Porque está hablando Pablo de que muchos creen en el Señor, creen en Dios, así. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Yeshua HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿No hay qué? Este conocimiento en todos. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Tienen una conciencia muy débil y se les contamina. Si bien la vianda, o sea, lo que te sirven ahí no nos hace más aceptos ante Elohim, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero miren que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahorita da la razón por qué. Dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento,
sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. O sea, hermano, como nosotros conocemos al Señor, ¿verdad? Yo cómo voy a ir a meterme a una congregación donde se adoran ídolos, y aún todavía hacen ahí sus viandas, bueno, por ejemplo, sus sacrificios a los dioses, ¿verdad? A los ídolos que tienen ahí, sus mandas a fulano, sutano, que ya le hice estos tamales a la Virgen de ¿qué? ¿Cómo se llama esa? Que hacen los tamales, la Candelaria, y que ya hice toda esta comida para la Virgen de Guadalupe, y que ya hice esto para esta comida para San Juan de las Cotorras. Entonces, ¿quién sabe quién será? No sé si exista. Bueno, pero entonces, ¿sabe qué? Entonces uno va y participa. A mí no me causa ningún mal, pues yo ya sé que el ídolo no es nada, que es una cosa que no tiene nada que ver. No me puede causar ningún daño ni nada. Puedo yo hacerlo, pero si yo lo hago, el que es débil va a decir, si lo hizo él que tiene conocimiento, se puede hacer. Puedo servir al Señor acá en la congregación mesiánica y puedo servir al diablo en ese lugar de ídolos. Puedo comer de lo que me dijo Yahweh, puedo comer de lo sacrificado a los ídolos, así que lo hace también ella. ¿Me entienden? Nosotros no podemos hacer eso, dice. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y miren lo que dice. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien el Mesías murió. Dice se perderá. O sea que te va a descarriar a adorar ídolos. Por eso a muchos les recomiendo, muchos dicen que viene tú como quieras, cuando se muere alguien ya ven que lo llevan a las iglesias católicas ahí a presentar el cuerpo ahí adentro de la iglesia, que invitan a todos y ahí va, y hay que vayamos todos. Entonces pues uno lo que hace es que pues acompaña a la familia, pero no adentro del templo, se queda afuera. Si quiere ir con él, lo van a llevar de ahí al cementerio a enterrar, bueno pues ya lo puede acompañar a la familia, pero no entrar a ese lugar de ídolo. Porque entonces va a pensar la gente que está bien ir ahí como quiera. Si yo lo piso él, puede entrar ahí, pues yo también puedo ir. Y al rato ya está sentado ahí. Porque muchos hermanos que conocían al Señor ahora se han vuelto católicos. Aún pastores evangélicos se han vuelto al catolicismo, increíble. De esta manera, pues, mire 12, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos, no sé que es un pecado, hermano, comer de lo sacrificado a los ídolos, y que te vean y piensen que está bien. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, débil, contra el Mesías pecan. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Porque como ahora en la actualidad hay gente que dice que se tiene que comer carne y otros que no, puras verduras, y otros que puras legumbres, etc. Siempre ha habido esos conflictos. No está hablando de carne de cerdo ni nada de eso. Quiero aclarar esto porque aquí en la Biblia varias veces habla de que hablando acerca de la comida. Por ejemplo, hay un pasaje donde dice que coman de todo lo que se vende en la, ¿cómo se llama? En la carnicería. Dice, ustedes coman de todo lo que se vende en la carnicería. ¿Ok? Entonces hay pasajes que por la mala interpretación y el discernimiento, entonces tergiversan la palabra. Porque dice Pablo, por ejemplo, le dice, ustedes, si un inconverso los invita, todo lo que le pongan delante, cómanlo. Está hablando al pueblo del Señor. Les dice Pablo, si ustedes los invitan a comer a alguien a tu casa, un inconverso, dice, o sea, un goyín, un gentil,
ustedes vayan, dice, y por causa de conciencia, ustedes coman lo que les ponga delante. Entonces la gente al decir eso interpreta que coman de todo lo que les pongan. Que aunque les pongan puerco, ¿verdad?, mariscos o lo que sea, que se lo van a comer. Pero es muy fácil de discernir esto, hermano. ¿Sí? Dicen, que aquí dice, yo puedo comer carne de puerco, yo puedo comer. Bueno, a mí me han preguntado, yo les he dicho, mira, el Señor dio una lista en Levítico capítulo 11, una lista de los animales inmundos y los animales limpios que podemos comer. Pablo está hablando a personas que conocen esto, porque son judíos. Todos los judíos saben que no deben de comer alimentos impuros, o sea, animales impuros, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, todos saben. Por ejemplo, que tú fueras, a ver, Alejandro, que Alejandro fuera un gentil, nada más es de una suposición, un supongamos, que tú fueras un gentil y tú sabes que yo soy judío y ya sabes que no como nada de eso. Tú me invitas a tu casa, ¿me vas a poner un pedazo de cerdo para que me lo coma? ¿Me estás ofendiendo o no? Además, me dijo, bueno, pero es que aquí dice que de todo lo que te ponga. Le dije, bueno, ok, te lo acepto, ok, si quieres algo. O sea, si te pusieran un delicioso buitre asado, ¿te lo comerías? El buitre come estiércol, come carroña, come gusano, ¿te lo comerías? Pues, de lo que te pongan. El Señor también prohibió los buitres como prohibió el cerdo. Entonces, pues obviamente, algunos comprenden, otros son tercos y aferrados y ya no quieren saber, güey. ¿Está entendiendo cómo es? Nada más que como no tienen discernimiento ellos, así les dijeron y así creen. ¿Entendió? Cuando Pablo dice que coman de todo, obviamente, si yo les digo a ustedes, hermanos, ustedes pueden comer de todo, supongamos que yo soy Pablo, pueden comer de todo. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? ¿A que pueden comer también animales inmundos? No, a todo lo que, porque conocemos la Torah, a todo lo que el Señor permite que comamos. Por ejemplo, o que llegue yo ahí, que lleguemos a una casa donde ponen cerdo, y ponen frijoles, y ponen un guacamole bien rico, con tomate, chile, cebolla, limón. Pues dejo el cerdo y me como los frijoles y me como el aguacate. ¿O no? Eso es sencillo, hermano. Nada más que pues, la gente no sabe discernir. Bueno, aclarado hasta el punto, estamos hablando de la conciencia, o sea, es para que tu conciencia no sea contaminada. Entonces, si tú eres débil, tu conciencia va a ser contaminada, vas a decir, le vas a creer a un evangélico que dice, así es cierto, pues dice que puedo comer de todo, me voy a llenar de mariscos y me voy a llenar de carne de puerco, y al mes ya estás con el doctor allá lleno de tubos y lleno de ¿cómo se llama? De suero y de por todos lados, donde ya te enfermaste por comer estas cosas, porque Yahweh conoce lo que Él creó, y Él nos dice, no coman de esto, primero, aunque no me haga daño, hermano, si Yahweh me dice que no me lo coma, no me lo como. ¿Me está entendiendo? Y ya, ¿por qué? Por obediencia. Porque mi conciencia me dice que lo que dijo Yahweh es verdad, porque tengo una conciencia que Él me dio, y si yo me lo como, estoy pecando contra Él, estoy desobedeciendo, estoy siendo rebelde. Amén. Y si me lo como, me va a hacer daño, porque Yahweh lo dijo y tengo conciencia. ¿Está entendiendo? A mí se me hace muy sencillo esto. Ahora, si te comes todos los mariscos que quieras y la carne de puerco que quieras, no te vas a ir al infierno, ni te vas a ir al lago de fuego. Porque no es por comida, por bebida que nos salvamos, sino porque tenemos la fe en Yeshua. ¿Sí? Te vas a ir más rápido para el cementerio. Entonces, si te vas a morir más rápido, es lo que va a pasar. Y con dolores, y con enfermedades, y con destrucción. ¿Tenemos conciencia o no? ¿Qué dijo Pablo? Todo me es lícito,
mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Si a mí me es lícito, dice el Señor, si quieres comerte el cuerpo, cómetelo, no te voy a mandar al infierno por eso, pero las consecuencias tú las vas a pagar. ¿Me está entendiendo? No me conviene, yo acepto mejor lo que me conviene. Está muy clarito, ¿no? La palabra. Sencillo. Bueno. Entonces, la conciencia se contamina, ¿por qué? Porque es débil. A lo mejor a ti te digo un evangélico, ya te convenció, hermano. O alguna otra persona, no, es que soy religioso. El Señor dice que coman de todo. Ya parece que el Señor dando una lista de lo que se debe comer y no que Él lo dijo de sus propios labios, entonces se va a contradecir y va a decir, no, ya puedes comer de todo. Es más, a los puercos, ¿sabe usted que ahora últimamente los analizaron y les hallaron una bacteria que aparece ahí que es indestructible? Va avanzando, pues el Señor sabe todo. Apenas lo vienen sabiendo los médicos y los que hacen los estudios estos, pero Yahweh desde que lo creó ya sabía. Porque Yahweh dijo, miren, vino el diablo, destruyó todo, que estaba bien perfecto, que los animales no comían carne, los hombres tampoco comían carne, puras verduras, puras frutas, ¿verdad? Puros vegetales. Vino el pecado, destruyó todo, y dijo Yahweh, el pecado contaminó ciertas cosas. ¿Está entendiendo? Eso es lo que nos quiere revelar. Sufrieron mutaciones genéticas. Y por eso Yahweh después hizo una lista y dijo, esto sí y esto no, esto sí y esto no. ¿Cuánto nos ama el Padre? Como tú a tu hijo le hablas a su conciencia desde pequeño. Tú le tienes que hablar a tu hijo desde pequeño a su conciencia. Esto es bueno, esto no le agrada a Yahweh. ¿Me entiendes? Esto es malo. Y entonces tú le vas a ir creando una buena conciencia. Para que sepa apartarse, desechar lo malo. ¿Y cómo dice la palabra? Desechando lo malo y guardando lo bueno, ¿verdad? Tenemos que conciencia. Tú ahorita estás aquí, estás consciente de lo que te estoy diciendo. ¿Estás consciente o no? Bueno. ¿Y a qué vienes a aprender? Que tu conciencia sepa discernir, porque el sacerdote está aquí para hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Dale gracias a Yahweh, hermano. Yo le doy gracias a Yahweh porque Él me enseña y me enseñó a través de pastores, buenos pastores que había. Dale gracias a Yahweh que te enseña todo eso. En serio. Para ti, para tus generaciones, tu descendencia. Bendito es Akadosh Baruj. ¿Sabes que la conciencia también acusa? La conciencia nos acusa, ¿o no? Vaya usted a ver Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Cuando ya lo tenga me dice. Juan capítulo 8. Esto habla aquí de la mujer adúltera, ¿verdad? Que fue allá en adulterio y dice, cada uno se fue a su casa y Yeshua se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la Torá nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, ¿qué dice ahí? Acusados por su conciencia. ¿Sí, hermanos? Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que tú no puedes agarrar a pedradas a una prostituta, a un alcohólico, un adúltero, un fornicario, etcétera, 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 un borracho, lo que sea. Tú no lo puedes agarrar a pedradas, hermano. ¿No? No estoy hablando a pedradas, piedras físicas, sino a pedradas con la boca. ¿Está oyendo? Usted no lo puede vituperar, ni menospreciar, ni rebajar, ni calumniar. Muchos de ellos ni siquiera están conscientes de lo que están haciendo hasta que conocen al Mesías, porque de ahí a muchos nos sacó el Señor. ¿Está entendiendo? Bendito es Akadosh Baruj Hu. Entonces la conciencia nos acusa, ¿verdad? Cuando tú estés a punto de tirar la piedra, tú vas a oír una voz. Si no tienes que autorizar la conciencia, vas a oír la voz que te dice: tú vas a apedrear a este alcohólico, pero yo vi lo que tú hiciste. Yo vi lo que tú estás haciendo. Y tú te arrepentiste y yo te perdoné por eso. Te va a hablar. ¿Estás oyendo? Te va. Y entonces tienes que arrojar la piedra, es decir, tienes que arrojar las palabras malas que te iban a salir. ¿Estás entendiendo? Qué bueno. Vamos a ver también que hay una conciencia corrompida. Esa sí ya está corrompida, hermano. Vamos a ver la conciencia corrompida. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. ¿Ya? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, dice Pablo. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hay veces que hay que reprender duramente a aquellos tercos y contumaces, no atendiendo a fábulas judaicas. ¿Está oyendo? Aquí no queremos judaizar, aquí queremos seguir al judío llamado Yeshua. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, ni a mandamientos de pastores que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermanos, cuánta corrupción hay. Cohecho, defraudación, robos, engaño, mentiras. ¿Sí o no es cierto eso? ¿Por qué? Porque tienen una conciencia que está corrompida. Ya nada más piensan en transar, ya nada más piensan en cohecho, en defraudar, en sacar ganancia deshonesta. Esas son mentes corrompidas. Ya no les importa a muchos pastores si las ovejas se pierden o les están dando una mala doctrina, una falsa doctrina. No les importa.
El chiste es sacar dinero, hacer que crezca grandota la congregación y que se ve en toda la tierra, aunque tenga un montón ahí de ovejas todas extraviadas, todas descarriadas, todas engañadas, con mentiras, con falsedades, con fábulas. Qué tremendo. Mire lo que dice el 16, cuando ya tiene la mente corrompida, la conciencia corrompida. Profesan conocer a Elohim, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ya no pueden hacer una buena obra, ¿por qué? Porque su conciencia está bien corrompida. Toda obra que quieren hacer siempre quieren a ver qué sacan para propio provecho, ¿me está entendiendo? No para enseñar la verdadera doctrina, una doctrina sana, una doctrina que busque primero las cosas de arriba del reino. Siempre buscan lo malo, siempre para propio provecho. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué tremendo. Entonces esa es una conciencia que ya está bien corrompida, hermano. ¿Sí? Ya no quiere hacer tratos justos, ya no le gusta lo recto y no lo íntegro. No importa cómo consigo las cosas, con corrupción, ¿me entienden? No les importa. Tanto en lo secular como en el sistema religioso. Tienen una conciencia corrompida. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Está aprendiendo algo? No nada más se trata de escuchar, sino de ponerlo por obra, porque aquí está aprendiendo. Aquí está aprendiendo ¿qué? Vamos a terminar con esto. Aquí está aprendiendo para que usted no tenga, y si ha tenido o siente que tiene este tipo de conciencia en su vida, se ha quitado. ¿Ok? Ahorita vamos a ver aquí lo que todos queremos ver, eso pienso, todos queremos tener una limpia conciencia, ¿o no? Bueno, aquí vamos a terminar con eso. Váyase usted a ver Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. ¿Ya lo tiene? Bueno. Dice el versículo 13. Bueno, vamos a ver desde el 11. Pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él entró en el Mishkan, el tabernáculo en el cielo, ¿me entienden? 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, recuerde que aquí Pablo está hablando de lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Esas eran las únicas escrituras que se conocían, porque todavía no habían sido escrito el Nuevo Testamento que se conoce, ¿verdad? Entonces dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, estos rituales se hacían, acuérdense lo de la vaca roja, todo eso. Bueno, ahorita no vamos a ver eso, estamos viendo de la conciencia. 14. Cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Elohim vivo. Esa es la clave para que si tenemos una mala conciencia, o tenemos una conciencia cauterizada, o tenemos una conciencia débil, o tenemos una conciencia que nos acusa,
o tenemos una conciencia corrompida. Ajá, la única manera de tener una limpia conciencia es con la sangre del Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Tu conciencia te va a indicar, hermano, hermana, tu conciencia te va a indicar que algo anda mal en tu vida. Como decía Salomón, cada uno conoce la llaga en su corazón. O como decimos acá, cada quien sabe de qué pata cojea. ¿Verdad? O como decimos también, cada quien sabe lo que trae guardado en el morral. ¿Sí o no? Bueno, ya conoce el significado de cada uno de este tipo de conciencias. La conciencia corrompida, que es pura corrupción, tratar de hacer las cosas no legalmente, sino ilícitamente, en todos los aspectos, ¿verdad? Y hacer cosas que no convienen. Vimos también la conciencia cauterizada. ¿Por qué la gente actúa de esa manera? Porque hacen cosas tremendas y crueles y que a usted no le cabe en la cabeza por qué pudo hacer eso. Porque tienen una conciencia cauterizada. Ya vimos también que hay una cómo se corrompen y cómo se cauteriza esta conciencia. Es porque fue contaminada. ¿Por qué? Porque era una conciencia débil. La palabra dice, diga el débil, soy fuerte. Fuerte soy. ¿Ok? Si nosotros tenemos una débil conciencia, vamos a ser estimulados por otros y por el mismo diablo a hacer lo malo. ¿Ok? Recuerden que la misma conciencia da testimonio. Yahweh para eso lo puso. Para que nos dé testimonio a nuestro propio ser de las cosas que son malas y de las que son buenas. Como tú y yo actuemos, es como nos ha dirigido nuestra conciencia. Si le hemos hecho caso o no. Tú y yo tenemos la decisión. Tenemos el libre albedrío, libre voluntad. ¿Le haces caso a tu conciencia? Que te dice ¿le haces caso a tu conciencia para bien o para mal? Pero la conciencia que nos dio el Señor siempre va a ser una conciencia, hermano, para bien, nunca va a ser para mal. ¿Entendió? Siempre te va a estar hablando, este es el camino, por aquí anda, estas son las sendas antiguas, sigue por aquí, esto es lo bueno. No hagas eso, no me agrada, te va a decir el Espíritu. Ajá. A los jóvenes les va a estar hablando la conciencia. Si ustedes quieren ver algo en la televisión, en la computadora, o hacer algo a escondidas, el Señor, el Espíritu Santo les va a hablar. Les va a decir, no me agrada, mijo, esto está mal. Pero también les va a hablar de condenación. Les va a decir, si eso haces, te puedes perder. Ya vimos lo que dice aquí la palabra, ¿verdad? Te puedes perder. ¿Cómo te fortaleces tu conciencia? Leyendo la palabra. No hay otra manera. Orando, no hay otra manera. Si tú no lees la palabra, vas a tener una conciencia bien débil. No va a tener palabras el Espíritu para hablarte. Él te habla conforme a la palabra. Pero si tú no tienes palabras en tu mente, en tu corazón, ¿de qué te habla el Espíritu? Él te va a hablar las palabras conforme a la Torah. No te va a hablar nada más así porque lo que te lo soy, sino conforme a la Torah. Pero para eso necesitas que tu archivo mental tenga palabras de la Torah para hablarte con ellos, para fortalecerte cuando estás débil, para levantarte cuando estás caído. Él no viene a condenarte, por eso te dio una conciencia, hermano, hermana, nos dio.
Qué hermoso que nos dio una conciencia. Y nosotros más, hermanos, porque tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él nos va a guiar a la verdad y a la justicia, ¿me estás entendiendo? A la verdad y a la justicia. Cuando tú en tu mente tengas pensamientos malos, que son injustos, que son pecaminosos, que te quieren impulsar a hacer lo malo, ese no es el Señor. Esa es tu carne, ¿me estás entendiendo? Ese es un demonio o tu carne que está obrando ahí. Pero el Espíritu te va a guiar a toda verdad y a toda justicia, a todo lo bueno, a todo lo puro, a todo lo santo, a todo lo limpio. Ajá. Si tú sientes eso, que estás mal en tu conciencia te está acusando, hay solución. Ya lo vimos. Si la sangre de los animales, de un becerro, de un cordero, de un cabrito, si las cenizas rociadas de la becerra, de la vaca, limpiaban, cuánto más la sangre del Mesías limpiará vuestras conciencias. Pídele que con su sangre limpie tu conciencia. Si te está acusando porque has hecho algo mal, arrepiéntete. La sangre del Mesías te va a limpiar esa mala conciencia. Te la va a limpiar, te la va a dejar blanca. Si tus pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como lana blanca. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como nieve blanquísima. Porque la sangre de Yeshua es poderosa para limpiar ¿qué? La conciencia. Ya no te va a acusar. Ya te vas a sentir libre, te vas a sentir limpio. ¿Me estás entendiendo? Por eso mucha gente está como cohibida. No tienen esa libertad. Porque sus conciencias le acusan. Al que su conciencia no lo acusa y sabe que es libre y está limpio por la sangre del Mesías, camina con la cabeza erguida. No te atormenta nada, porque ya fuiste al madero, ya fuiste con Yeshua, con un corazón sincero, le pediste que te limpiara, ¿estás oyendo? Y la sangre de Yeshua te limpia. Y tú tienes que estar consciente que ya te limpió, Él te limpia la conciencia, tienes que estar consciente que la sangre de Yeshua verdaderamente limpia cualquier pecado y maldad. Tienes que estar consciente de ello. Creerlo firmemente para que puedas ser libre de cadenas y ataduras y tu conciencia no te acuse. Eres libre, el diablo no te puede acusar. Pero necesitamos ir al madero, necesitamos ir al Mesías, necesitamos decirle que nos limpie con la sangre, que nos limpie con la sangre, que queremos tener una limpia conciencia delante de Él. No queremos andar en obras muertas, ¿está oyendo? Sino vivificado por el Espíritu, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y solamente lo logras con la sangre del Mashiach. Donde llega la sangre, llega limpieza total. Donde derrama el Mesías su sangre, limpia las conciencias de todo pecado y maldad. ¿Entendiendo? Amén. Y entonces el diablo viene y te pone el dedo. ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Me hablas a mí, diablo? Sí, tú, acuérdate lo que hiciste tal día, hace tantos años, esto y esto, mira lo que hacía. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Y no te da vergüenza? No, tengo limpia mi conciencia porque Él me perdonó, Yeshua me limpió y mi conciencia no me condena porque yo creo verdaderamente que Yeshua me limpia de todo pecado y maldad. Y el diablo estaba así con su dedo y tiene que apuntarse a sí mismo. ¿Está oyendo? Porque la sangre de Yeshua limpia, hermano. Él no está jugando. Cuando Él dice te limpio, te limpio. Mucha gente no lo cree, pero estás limpio. Tu conciencia está limpia.
¿Quién acusará a los escogidos de Elohim? ¿Quién los condenará? El Mesías fue el que murió. Más aún, ¿está oyendo? Dice la palabra, más aún, murió, resucitó, nos limpió, nos lavó, nos perdonó y nos hizo sentar junto con Él en lugares celestiales. ¿Quién me condenará? El Mesías fue el que murió. ¿Con qué viene el diablo a acusarte? Pero si tú le crees, si tienes una conciencia débil, si te acusa con justa razón, valga la redundancia, tienes razón en ponerte cohibido o triste. Pero si tú sigues una vida, voy a hablar así, normal con el Señor, buscándolo, esforzándote, haciendo su voluntad, resbalaste, pero te levantaste y seguiste, el diablo no tiene por qué acusarte. ¿Está oyendo? Ustedes no le crean nada al diablo, no le creas nada. Tu conciencia está limpia por la sangre del Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos? Tú eres escogido, eres escogida. Yeshua fue el que murió. Más aún el que resucitó, dice. El que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Cómo ves? No le bastó con venir a la tierra, limpiarnos y perdonarnos, sino que todavía fue y se sentó a la derecha del Padre. Y cuando tú resbalas, dice, Padre, levántalo porque yo di mi vida por él. Dice que está para interceder 3 veces al mes, hermano. ¿Cómo ven? ¿Está de acuerdo? ¿Cómo va a estar de acuerdo? Se lo estoy diciendo porque usted tiene que leer la Biblia. Dice para interceder siempre, 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 quiere decir eternamente. ¿Está entendiendo? ¿Cómo es posible que me diga Messi? Yo le digo que nada más 3, o sea que nada más murió para perdonarte, levantarte, reconciliarte con el Padre 3 veces al mes. ¿Está entendiendo, hermano? Si yo le llevo con doctrinas torcidas, ustedes se las creen. Lea la palabra, créale la palabra, está para interceder siempre. O sea que tú sigues en el camino, vas a resbalar, pero no te quedas tirado. Él ya sabe que vas a resbalar. ¿Oíste? Él ya sabe, pero dice, pero a este, cuando resbale su conciencia le va a decir, levántate. ¿Me estás entendiendo? Levántate. No te quedes tirado. No te tires al vicio. No lo hagas. Amén. Y ahí vas, derecho a la meta. Supremo llamamiento de Yeshua. Amén. ¿Entendió? Amén. Tienes que tener una conciencia fuerte, no una conciencia débil. No aceptes lo que yo te dije, dices amén, no, como que 3 veces al mes nada más. Te lo dije a ver cómo reacciona. Porque cuando tú tienes la conciencia limpia y sabes que Él está intercediendo siempre, porque Él dio una vez su vida y para siempre. Él es el máximo intercesor. Ya Él intercedió por nosotros ante el Padre para que la ira del Padre no se derramara toda sobre nuestra vida. Qué tremendo, o sea, no te sientes bien contento. A la diestra del Padre está Yeshua intercediendo, metiendo sus manos por ti y por mí. Qué tremendo. Y el Padre, la justicia del Padre, porque somos pecadores o que pecamos. El Padre no nada más está para destruirnos. No, el Padre ve las marcas que tiene Yeshua en sus manos y le dice, Padre, yo morí por él, yo morí por él. Mira mis pies, mira mis manos, mira mi costado, Padre, mira mis llagas. No, o sea, ya la evidencia, vamos, la cicatrices. Bendito es el Eterno. ¿Estás consciente de que puede ser limpia tu conciencia? Bueno, a eso venimos, a concientizarnos. Esa es la palabra, a concientizarnos. Tú aquí vienes a la congregación a concientizarte
¿Ok? De lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada al Señor, lo que le desagrada, lo lícito, lo no lícito, lo que te conviene, lo que no te conviene. ¿Amén? ¿Entendimos? Bueno, esta ha sido la enseñanza de la conciencia. Hay mucho más, pero tal vez después hable de esto. Allá en las naciones, espero que les haya servido de algo. El Señor les bendiga. Akadosh Baruj Hu, el Santo de Israel, esté con ustedes. Y que cuando sea tocada tu conciencia, si te está acusando tu conciencia, corre inmediatamente, hermano, hermana, con el Eterno, porque Él es bueno. Quiere limpiarte tu conciencia, quiere limpiar tus pecados y que tú camines con una limpia conciencia, con una buena conciencia delante de Él. Señor te bendiga, amén y amén.